Mis queridos estudiantes, gusto en saludarlos. En este video vamos a aprender a realizar el análisis sintáctico y lógico de una oración. Cuando hablamos o escribimos, organizamos las palabras en oraciones. Las oraciones se conocen por la presencia de un sujeto, que es el actor de las acciones, y por un predicado que se refiere a lo que hace el sujeto. Por ello, se dice que la oración es la mínima unidad del habla, que tiene sentido completo. Ten siempre esto presente, porque así no tendrás dudas en escribir una oración correctamente y en diferenciarla de una frase, ya que las frases no tienen verbos, es decir, que la presencia de verbos establece realmente que se trata de oraciones. Vamos a ver qué es el análisis sintáctico de una oración. Analizar sintácticamente o lógicamente una oración es descomponerla en sus elementos, siendo estos el sujeto y el predicado, de los cuales se derivan otros elementos que están dentro de cada una de estas partes principales de la oración, por así decirles. Ahora, vamos a iniciar el estudio del sujeto. El sujeto es quien realiza la acción del verbo, es decir, es de quien se habla en la oración. Este puede ser una palabra o frase referida a una idea, un concepto, una persona, un animal o una cosa de los cuales se dice algo. También es importante tener presente que lo podemos encontrar al principio, en el medio o al final de la oración. El sujeto concuerda en número con el verbo. Para identificar el sujeto en una oración, lo primero que debemos hacer es buscar el verbo y luego aplicar una de las siguientes preguntas. ¿Quién o quiénes más el verbo? ¿Qué cosa más el verbo? ¿De qué o de quién se habla? Veamos la aplicación de estas preguntas a través de varios ejemplos y cómo determinamos el sujeto en estos. Las oraciones que ahora te presento tienen como propósito mostrarte diferentes formas de sujetos, ya que este no es siempre un nombre, puede ser también un pronombre, una oración o una palabra sustantivada como un verbo, un adjetivo o un adverbio. Las palabras sustantivadas son las que cambian su categoría gramatical de origen por la de un sustantivo. Por ejemplo, en el caso de los adjetivos calificativos, los sustantivamos cuando le colocamos delante el artículo neutro lo. Veamos los siguientes ejemplos y analicemos cada uno de estos. Número 1. Madrid es una ciudad. Recordamos que para determinar el sujeto debo hacer la pregunta. Entonces pregunto, ¿quién es una ciudad? La respuesta es Madrid, que constituye el sujeto. Número 2. La escobita nueva barre bien. Aplicamos la pregunta que sería, ¿quién barre bien? La respuesta es la escobita nueva. En estos dos ejemplos nos referimos a un sujeto constituido por un sustantivo o nombre. En la primera oración el sustantivo propio Madrid y en la segunda oración el sustantivo común escobita. En este momento te debes estar preguntando por qué no señalo las demás palabras que acompañan a escobita. Y es porque estas palabras son modificadores y más adelante los vamos a tratar. Verificamos ahora la oración número 3, que dice, alguno vendrá a verte. Preguntamos, ¿quién vendrá a verte? Y la respuesta es alguno. La oración número 4 dice, yo no creo ese asunto. La pregunta es, ¿quién no cree ese asunto? Y la respuesta es yo. En estas oraciones, la número 3 y la número 4, el sujeto es un pronombre. La oración número 5 dice, trabajar es bueno. Formulamos la pregunta, ¿qué es bueno? Y la respuesta es trabajar. La número 6 dice, fingir es algo indigno. La pregunta para determinar el sujeto en esta oración es, ¿qué es algo indigno? La respuesta es fingir. Como observamos en estas dos oraciones, los sujetos trabajar y fingir son verbos que están en infinitivo, es decir, que no tienen tiempo ni persona, sino que se les llama por su nombre
y cumplen la función de sustantivos. Oración número 7. El que llegue primero enfrentará esa dificultad. La pregunta a formular es, ¿quién enfrentará esa dificultad? Y la respuesta es el que llegue primero. En este caso, el que llegue primero es una oración y constituye el sujeto. La oración número 8 dice, no es costoso. La pregunta a formular es, ¿qué es costoso? Y la respuesta o sujeto es lo bueno. En este caso, bueno es un adjetivo calificativo que también ha sido sustantivado. Recuerda que una forma de sustantivar los adjetivos calificativos es colocando delante de ellos el artículo neutro lo. Antes de seguir avanzando, es preciso que analices en este momento que hay ocasiones donde determinamos el sustantivo a través de la pregunta quién o quiénes más el verbo, mientras que hay otras donde es necesario aplicar la pregunta qué más el verbo. Tal es el caso de las oraciones número 5 y número 8. Presta atención a este detalle, ya que es necesario hacer la pregunta correcta para obtener el sujeto. Ya vimos diferentes formas de sujetos. Ahora vamos a ver oraciones donde este está ubicado en diferentes partes de esta. La primera oración nos dice, las primas de Oreste piensan viajar disfrazadas. Realizamos la pregunta, ¿quiénes piensan viajar disfrazadas? Y respondemos, las primas de Oreste. En esta oración el sujeto está ubicado al principio. La siguiente oración dice, en la sala oscura del cine nosotros buscamos asientos vacíos. La pregunta a formular es, ¿quiénes buscamos asientos vacíos? Y la respuesta es nosotros. En este caso, el sujeto es nosotros y está ubicado en el medio de la oración. Otro ejemplo lo constituye la siguiente oración. Por la noche surgió a mi alrededor una tenue luz. Preguntamos, ¿qué surgió a mi alrededor? Y la respuesta es una tenue luz, la cual constituye el sujeto. Después de identificar el sujeto, debemos señalar cuál es su núcleo, el cual es la palabra más importante del sujeto, que no puede ser eliminada de él porque perdería sentido, y este siempre es un sustantivo o un pronombre. A continuación te presento una serie de oraciones que ya tienen indicado el sujeto. Ahora vamos a ver cuál es el núcleo de cada uno de estos. En la primera oración tenemos dos sustantivos, postres y frutas. El núcleo es postres, porque es la palabra más importante, pues cuando decimos que son frutas, lo que estamos haciendo es agregándole más significado, es decir, lo estamos complementando. En la segunda oración, la palabra más importante es autos, ya que la palabra carrera tiene como función atribuirle más significado a los autos, indicándonos de qué tipo son estos. En la oración trabajamos nosotros únicamente, obviamente el núcleo es el pronombre nosotros. En la oración que dice, llegaron los indeseables constituyen el sujeto y el núcleo es indeseable, que es un adjetivo sustantivado. La última oración dice, el ayer le traía falsos recuerdos. El sujeto es el ayer y el núcleo es ayer, que en este caso es un adverbio sustantivado. Tipos de sujeto. Cuando hacemos el análisis sintáctico también debemos indicar el tipo de sujeto. Veamos cómo clasificarlo. Número 1. La primera clasificación obedece a cómo se presenta el sujeto en la oración. De acuerdo a esta, el sujeto puede ser expreso o tácito. A continuación se te presentan dos oraciones para ejemplificar cada uno de estos casos. La primera oración dice, las rosas son hermosas. Hacemos la pregunta de costumbre para determinar el sujeto, la cual es, ¿quiénes son hermosas? La respuesta es las rosas. Este sujeto es expreso porque se encuentra explícito o expreso en la oración, valga la redundancia.
A continuación analizaremos el sujeto en la siguiente oración que dice, caminaremos por el parque. Realizamos la pregunta para determinar el sujeto, la cual es, ¿quiénes caminaremos? Y la respuesta es nosotros. Como en este caso tenemos que el sujeto es un pronombre y no está dentro de la oración, se dice que es implícito, sobreentendido o tácito, por lo cual el tipo de sujeto de esta oración se clasifica como tácito. La siguiente clasificación del sujeto, como te mencioné anteriormente, se basa en cómo está conformado este. Es decir, que para esto debemos precisar o evaluar cuántos núcleos tiene el sujeto y verificar si tiene los modificadores o complementos que se añaden al núcleo para complementar su significado. En esta clasificación tenemos entonces tres tipos de sujetos, que son simple, compuesto y complejo. El sujeto es simple cuando está formado por un solo núcleo. Ejemplo, Inés está triste. En este ejemplo el sujeto es Inés y obviamente es el núcleo, ya que únicamente se habla de ella. Sujeto compuesto. El sujeto es compuesto cuando tiene dos o más núcleos. La oración que se nos presenta como ejemplo dice, ellos y tú bailarán en el acto. En este caso, el sujeto está conformado por dos pronombres, es decir, que tiene dos núcleos y por lo tanto, este es un sujeto compuesto. Aprovecho para recordarte que el núcleo del sujeto puede estar conformado por un pronombre, un sustantivo o una palabra sustantivada. Y los puedes encontrar también combinados en las oraciones. El último tipo de sujeto que se nos presenta es el complejo, y su concepto nos dice que es el sujeto cuyo núcleo va acompañado de elementos que los modifican. A estos elementos se le llaman modificadores o complementos. La oración que se nos presenta como ejemplo dice, sus manos pequeñas y suaves están temblorosas. El sujeto es manos pequeñas y suaves. Si observamos, este sujeto solo tiene un núcleo, que es el sustantivo manos, pero está acompañado por otra serie de palabras que lo complementan. La primera es sus, un adjetivo posesivo, y pequeñas, y también suaves, que son adjetivos calificativos. Entonces, el sujeto de esta oración es complejo porque tiene modificadores. Fíjate que cuando evaluamos la oración anterior no consideramos la cantidad de núcleos que tiene el sujeto para establecer si es complejo. Te hago referencia a esto para reforzar que lo que debemos evaluar para esta clasificación, para la del sujeto complejo, son las palabras que acompañan al núcleo, que en este caso son un adjetivo posesivo y dos calificativos. El patrón entonces, cuando vamos a clasificar al sujeto, es el siguiente. Primero evaluamos si es expreso o tácito, luego si es simple o compuesto y posteriormente si es complejo. Modificadores del sujeto. Los modificadores del sujeto son palabras que se añaden al núcleo de este para complementar su significado. Estos modificadores se clasifican en directos e indirectos. Ahora vamos a ver los modificadores directos. Los modificadores directos son los que acompañan al nombre para agregar algo a su significado o para precisarlo y deben concordar con él en género y número. Esta función la desempeñan los artículos y los adjetivos. Veamos la oración que se nos presenta a continuación, en la cual se encuentra subrayado el sujeto y en letra cursiva se destacan los modificadores para diferenciarlos del núcleo del sujeto. La oración dice, una ligera brisa marítima refrescaba el ambiente. El sujeto es una ligera brisa marítima, ya que responde a la pregunta, ¿qué refrescaba el ambiente? Tenemos que los modificadores directos son una, que es un artículo, y ligera y marina, que son adjetivos calificativos que describen o le aportan características al núcleo, que es el sustantivo brisa. También es posible encontrar sintagmas adjetivos formados por un adjetivo y un adverbio, el cual a su vez puede tener como modificador otro adverbio. En estos casos, todo el sintagma adjetivo cumple con la función de modificador directo. A continuación analizaremos una oración donde se presenta este caso.
La oración dice, una alimentación muy bien balanceada evita enfermedades. Tenemos que el sujeto es una alimentación muy bien balanceada, ya que responde a la pregunta ¿qué evita enfermedades? El núcleo del sujeto es alimentación y tenemos entre las otras palabras que conforman al sujeto el artículo una, los adverbios muy y bien y el adjetivo balanceada. Estos conforman entonces también modificadores directos del sujeto. Anteriormente te mencioné el término sintagma adjetivo. Aprovecho para aclararte que es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. El sintagma nominal es la palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Los modificadores indirectos. Estos modificadores son sintagmas prepositivos o preposicionales que modifican el núcleo del sujeto. Se les llama sintagmas prepositivos o preposicionales porque se introducen o inician con una preposición. A continuación te presento una oración que contiene este tipo de modificadores. La oración dice, el aullido de los lobos hambrientos nos despertó. El sujeto de esta oración es el aullido de los lobos hambrientos, ya que responde a la pregunta ¿quién nos despertó? En esta oración el núcleo del sujeto es aullido. Él es un artículo y conforma el complemento directo. Luego observamos que seguido al núcleo y como parte del sujeto tenemos la preposición de. Entonces, desde esta consideramos el complemento directo, es decir, que el complemento directo es de los lobos hambrientos. Fíjate que no importa que en esta parte pueda haber algún artículo o adjetivo, simplemente se considera el texto que parte desde la preposición como complemento directo. Ahora te presento una oración para poner en práctica el análisis sintáctico completo del sujeto, comenzando por identificar este y el predicado en la oración. El predicado lo trataremos detalladamente en otro video. La oración dice, un cielo sin estrellas cubre a los habitantes de la gran ciudad. Lo primero que debemos hacer es determinar el sujeto y el predicado. Para esto identificamos primeramente el verbo. En esta oración el verbo es cubrir y se encuentra en tiempo presente y en tercera persona del singular, es decir, cubre. Hacemos la pregunta de rigor que es, ¿quién cubre a los habitantes de la gran ciudad? A la que respondemos, un cielo sin estrellas. De esta forma ya conocemos el sujeto y también el predicado que sería, cubre a los habitantes de la gran ciudad. El siguiente paso es determinar el núcleo del sujeto, el cual lo constituye únicamente la palabra cielo, ya que esta es la palabra más importante del sujeto, sin la cual éste perdería sentido. Y además es fácil identificarla porque es un sustantivo. Luego clasificamos el sujeto, el cual en este caso es expreso, porque está indicado claramente en la oración. También es simple porque tiene un solo núcleo y es complejo porque tiene modificadores. El modificador directo es un y el modificador indirecto es sin estrellas. Recuerda que este último inicia con una preposición y en este caso la preposición es sin. Observa ahora cómo debes presentar el análisis del sujeto que acabamos de realizar.